Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que ay, madre mía. Va a levantar polvareda. Ya lo habrán leído en el título, Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia del 070825 que nadie esperaba. Así es, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las telenovelas turcas, del chismecillo bueno, del drama y por supuesto, de dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de especulaciones, de rumores que han estado dando vueltas y que hoy, por fin, vamos a desentrañar. Así que si son fans de Erkencikus Pájaro Soñador, si aman a Can Yaman y a Demet Özdemir por separado, si simplemente les encanta el chismecillo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto prepararse para lo inesperado. Porque les prometo que lo que vamos a contar hoy, no dejará indiferente a nadie. Bien, vamos a meternos en materia. Ya saben, el mundo de las telenovelas turcas es un hervidero de pasiones, de romances que traspasan la pantalla, de rumores que corren como la pólvora y a veces, de noticias que nos dejan con la boca abierta. Y en este caso, la noticia del 070825, ¿qué es? ¿Por qué nadie se la esperaba? Bueno, la respuesta es compleja, pero vamos a desglosarla punto por punto, profundizando aún más en cada detalle y explorando todas las aristas de este enigma. Para entender bien de qué va todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus. Esta serie, amigos, fue un fenómeno mundial. Can Yaman y Demet Özdemir, como Sanem y Can, conquistaron nuestros corazones. La química entre ellos era innegable, esa conexión, esa chispa que se veía en cada escena, era algo mágico. Y claro, el público enloquecido por esta pareja empezó a soñar, a especular, a desear que lo que veían en la pantalla se hiciera realidad fuera de ella. La conexión, esa complicidad, ese juego de miradas, todo se combinaba para crear una atmósfera de romance que traspasaba la pantalla. Los rumores de romance entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de cenas románticas, de miradas cómplices, de fotos que parecían confirmar lo que todos querían creer, que Cupido había hecho de las suyas en el set de grabación. Y aunque ellos nunca confirmaron abiertamente una relación, la especulación continuó. Los fans a través de las redes sociales analizaban cada gesto, cada like, cada comentario que ambos se dedicaban. Era como un culebrón dentro del culebrón, un drama paralelo que alimentaba la pasión de los seguidores y los mantenía pegados a la pantalla y a las redes sociales, en una constante búsqueda de pistas y de confirmaciones. Las publicaciones de Instagram se convertían en herramientas de análisis, las stories se escudriñaban en busca de detalles reveladores, y los comentarios de los amigos y compañeros de trabajo se convertían en fuentes de información, en pistas que, aunque pequeñas, eran cuidadosamente analizadas. Todo valía para descifrar el enigma de su relación, para entender si lo que veíamos en pantalla era solo actuación o si había algo más, algo real, algo verdadero. Pero, ¿qué pasó con todo esto? ¿Por qué el 070825 es una fecha tan importante? Pues bien, el 070825 en realidad se refiere a una fecha. No es una fecha cualquiera, sino un hito que para muchos marcó un antes y un después en la relación, o no relación, de Can y Demet. Ese día se filtraron unas fotos que por decirlo suavemente, dejaron a más de uno con la respiración entrecortada. En las fotos se veía a Can Yaman y a Demet Özdemir, en un ambiente muy íntimo. No voy a entrar en detalles explícitos, pero digamos que la cercanía entre ellos era evidente. La imagen de ambos juntos con esas miradas, esas sonrisas, esas caricias, era algo que no se había visto antes, o al menos, no se había filtrado de esa manera. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. La noticia corrió como la pólvora, generando un tsunami de reacciones, de comentarios, de análisis y de especulaciones. Los hashtags se multiplicaron, las tendencias se dispararon, y el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en el tema de conversación del momento. Las reacciones fueron de todo tipo. Los fans más románticos celebraron, gritando a los cuatro vientos que su sueño se había hecho realidad. Otros, más escépticos, se preguntaron si las fotos eran reales, si eran producto de un montaje, o si simplemente se trataba de una estrategia para generar más atención en sus proyectos.
Y por supuesto, no faltaron los que se sintieron decepcionados, pensando que habían sido engañados por una imagen que no reflejaba la realidad. La desconfianza se apoderó de algunos, la incredulidad se instaló en otros, y la incertidumbre se convirtió en la compañera inseparable de la espera de una confirmación, de una explicación, de una respuesta que nunca llegó. ¿Pero qué pasó después de la filtración de estas fotos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, y donde empezamos a hablar de la noticia del 070825 que nadie esperaba. Después de la publicación de las fotos y del revuelo que generaron, tanto Can Yaman como Demet Özdemir guardaron silencio. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales, ninguno salió a confirmar ni a desmentir nada. Y en el mundo de las celebridades el silencio suele ser una respuesta en sí misma. Un silencio que a veces dice más que 1000 palabras, un silencio que alimenta la especulación y que crea un aura de misterio que atrae y cautiva. Lo que sí sucedió y que es un elemento clave de esta noticia, es que poco después de la filtración, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se enfrió. Dejaron de interactuar en redes sociales, dejaron de publicar fotos juntos, y en general, dejaron de dar señales de esa cercanía que tanto había entusiasmado a sus seguidores. Las publicaciones conjuntas se detuvieron, los likes dejaron de ser frecuentes, y los comentarios se volvieron escasos. La comunicación se redujo al mínimo y el vínculo, que antes parecía inquebrantable, se diluyó en el aire, dejando tras de sí un vacío, una sensación de pérdida, una tristeza que embargó a muchos fans. Y aquí es donde entra en juego la especulación, el chismecillo, la noticia que nadie esperaba. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Fue un romance fugaz, un amor de verano que no funcionó. ¿Hubo un conflicto, una discusión, algo que los separó? ¿O simplemente se dieron cuenta de que su relación no era lo que parecía? La falta de explicaciones, la ausencia de respuestas, alimentaron la imaginación y la especulación, creando un laberinto de teorías y de hipótesis que hasta el día de hoy no han encontrado una solución definitiva. Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que la presión mediática, la atención desmedida que recibieron, fue lo que acabó con todo. La constante persecución de los paparazzi, los titulares sensacionalistas, las especulaciones sin fin, todo esto pudo haber generado un ambiente de tensión, de incomodidad, que finalmente desgastó la relación. Otros argumentan que Can Yaman y Demet Özdemir nunca estuvieron realmente enamorados, y que la química que vimos en la pantalla era solo química profesional. La habilidad de los actores para crear una conexión, para transmitir emociones, para hacer creer al público lo que no era. Y por supuesto, no faltan los que creen que hubo una tercera persona involucrada, que la infidelidad fue el motivo de la ruptura, una traición que, lamentablemente, es común en el mundo del espectáculo. Pero la verdad, amigos, es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Ni siquiera los más cercanos a ellos. Can Yaman y Demet Özdemir han mantenido un hermético silencio sobre el tema, y es muy probable que nunca sepamos la verdad completa. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas que nos dan, y tratar de armar el rompecabezas. La privacidad, el derecho a no revelar los detalles de su vida personal, es algo que debemos respetar, aunque la curiosidad nos impulse a indagar más allá. Lo que sí es cierto es que después de la filtración del 070825, las carreras de ambos actores tomaron caminos distintos. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, trabajando en países como Italia y España. Su éxito en el extranjero ha sido innegable, consolidándose como una estrella de renombre internacional. Demet Özdemir por su parte ha continuado triunfando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Su talento y su carisma la han llevado a cosechar éxitos tras éxitos, demostrando su valía y su profesionalismo. Y aunque ambos han seguido sus carreras por separado, el recuerdo de su relación, o no relación, sigue vivo en la memoria de los fans. Cada vez que se cruzan en un evento, cada vez que alguien menciona sus nombres juntos, la emoción se desata. La esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, de que retomen esa chispa que tenían, sigue latente en muchos corazones. El deseo de verlos juntos de nuevo, de presenciar un reencuentro, de ser testigos de una reconciliación. Pero la noticia del 070825 que nadie esperaba, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, más allá de la filtración de las fotos y del enfriamiento de la relación, hay algo más. Algo que para muchos es la prueba definitiva de que entre Can Yaman y Demet Özdemir hay, o hubo, algo más que amistad.
Y ese algo es un tatuaje. Sí, amigos, un tatuaje. Resulta que ambos actores en algún momento de sus vidas se hicieron un tatuaje con un diseño muy similar. Un tatuaje que casualmente se interpreta como un símbolo de amor, de unión, de conexión profunda. La similitud de los tatuajes, la coincidencia de sus diseños, despertaron aún más la curiosidad y la especulación. La idea de que dos personas se hagan un tatuaje similar, que compartan un símbolo, que inmortalicen en su piel un sentimiento común, alimentó la fantasía y la esperanza de los fans. Y aunque ni Can ni Demet han hablado abiertamente sobre el significado de estos tatuajes, el hecho de que los dos los tengan es, para muchos, la prueba irrefutable de que algo pasó entre ellos. ¿Fue un pacto de amor? ¿Un recuerdo de un romance secreto? ¿Un simple guiño a sus fans? La respuesta, una vez más, la desconocemos. Pero el hecho es que este tatuaje, sumado a la filtración de las fotos, al silencio de ambos actores, y al enfriamiento de su relación, ha alimentado aún más la leyenda. Ha hecho que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir sea aún más misteriosa, más intrigante, más digna de ser contada. La leyenda de un amor que quizás nunca llegó a ser, o que tal vez sigue vivo en secreto, en la memoria de dos corazones que aunque separados comparten un símbolo que los une. Pero profundicemos un poco más en el misterio del tatuaje. ¿Qué diseño es? ¿Dónde lo tienen? ¿Por qué se hicieron el tatuaje? Analizar cada detalle, cada arista, puede ser clave para desentrañar este enigma. La ubicación del tatuaje, el lugar donde decidieron plasmarlo en su piel, puede tener un significado especial. ¿Es un lugar visible o un lugar más íntimo, más personal? ¿El diseño en sí, qué representa? ¿Es un símbolo universal de amor como un corazón, o un símbolo más personal, más íntimo, que solo ellos entienden? Y la pregunta clave, ¿por qué? ¿Por qué se hicieron este tatuaje? ¿Fue una promesa, un pacto, un recuerdo de un momento especial? ¿Fue una forma de inmortalizar su amor, de llevar consigo una marca indeleble de su relación? ¿O por el contrario, fue simplemente una coincidencia, una casualidad, una elección estética sin mayor significado? La respuesta, una vez más, la desconocemos. Pero el hecho de que ambos lo tengan, la coincidencia de sus diseños, la falta de explicaciones, ha alimentado la leyenda y ha mantenido viva la llama de la especulación. Así que, amigos, aquí lo tienen. La noticia del 070825 que nadie esperaba, desmenuzada, analizada, con todos sus detalles y matices. Una historia llena de romance, de drama, de secretos a voces, y de un amor que quizás nunca llegó a ser lo que todos queríamos. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Una historia que, como las mejores telenovelas, nos mantiene enganchados, nos hace soñar, nos hace especular, y nos hace desear que algún día la verdad salga a la luz. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación sentimental? ¿Creen que las fotos del 070825 fueron reales? ¿Y qué piensan del famoso tatuaje? ¿Creen que es una prueba definitiva de su amor, o simplemente una coincidencia? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son valiosos, sus teorías son interesantes, y sus opiniones enriquecen el debate. Compartan sus puntos de vista, sus análisis, sus conjeturas y juntos trataremos de armar el rompecabezas. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchísimas más historias que contar, muchísimos más secretos del mundo de las telenovelas turcas que revelar. Seguiremos explorando los dramas, los romances, los escándalos y las intrigas del mundo de las celebridades turcas. Así que muchas gracias por ver este vídeo, por acompañarnos en esta aventura, y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es fundamental, su participación es esencial, y su entusiasmo nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Y recuerden, la verdad a veces está más cerca de lo que pensamos. Solo hay que saber buscarla.